Hola, soy Emma Gil Porter del IESIT Campeador de Valencia. Fui ganadora en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas de los Premios Sapiencia 2021 y os invitamos a conocer mi experiencia. Bueno, pues la idea nació a partir de un trabajo de investigación que mi tutor, Pedro, nos hizo desarrollar en la asignatura de Psicología de segundo de bachiller, que era el curso en el que estaba yo cuando empecé con el trabajo de Sapiencia. Planificar y organizar el trabajo tampoco nos supuso mucho esfuerzo, ya que, como he dicho antes, el trabajo inicialmente era para un trabajo de clase, no para Sapiencia. Entonces, cuando decidimos presentarlo a Sapiencia, ya lo teníamos todo medio trabajado y realmente lo único que teníamos que hacer era profundizar más en el tema. Realmente tampoco hubo muchas complicaciones, ya que gran parte de mi entorno ha tratado el tema o conoce o ha trabajado el tema sobre el que hablo en mi trabajo, y así que realmente el único inconveniente que tuvimos a la hora de realizar el trabajo fue a la hora de las encuestas, ya que había que repartirlas a mucha gente, y organizar y gestionar eso fue lo más complicado que creo yo que tuvimos que hacer. A ver, pues sí que es verdad que al estar en bachiller, sobre todo en segundo, es un gran esfuerzo desarrollar un trabajo de investigación como este, ya que requiere mucho tiempo. Lo cierto es que no me arrepiento de haberlo hecho, ya que gracias a este concurso pude disfrutar y aprender más del ámbito de la psicología, que al final es lo que me apasiona. Bueno, pues a los futuros participantes de Sapiencia les recomiendo que a la hora de desarrollar su trabajo disfruten lo máximo posible del placer que es aprender y desarrollar un tema que te gusta y que te interesa, sobre todo en un ciclo como el que es bachiller, que bueno, pues es un ciclo en el que todos estamos muy centrados en nuestra media y en las notas que vamos a sacar, y eso sí que es verdad que nos ciega a la hora de aprender, y Sapiencia es un concurso que te ayuda a recuperar ese interés por aprender. No a recuperar tampoco, pero sí a desarrollarlo.